que si bien no hay una receta que funcione en todas las situaciones o en todos los sistemas, hay algunas cuestiones, digamos, algunos criterios básicos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el criterio, ¿no? Eh, para tomar la decisión. En cuanto a fechas, por ejemplo, y si me da el tiempo, cosa que no creo, le voy a comentar algo de cebada. En cuanto a cultivares, INTA tiene una red de ensayo que se hacen todos los años en diferentes localidades, donde se evalúan, son comparativos de cultivares. Entonces se siembran todos los cultivares comerciales, más algunas líneas experimentales. En las mismas condiciones se van haciendo cortes, se va evaluando la producción en diferentes años. Yo no me voy a detener en ninguno porque esta información está publicada, la pueden buscar en la web. Si no, me mandan un correo, un WhatsApp, después al final está el correo ahí, y yo se los paso. Pero lo que quería mostrar acá con esto es que, ¿qué es lo que podemos esperar en producción de una avena? Tenemos años como el 2019, que fue un año donde las condiciones ambientales fueron muy predisponentes para la roya de la hoja. Los ataques fueron muy importantes. Ese año, dentro de los cultivares comerciales, no quedaba ninguno resistente a roya, porque el último que teníamos hasta ese momento era Elizabeth, y en 2018 quebró la resistencia. Y lo que pasó con los cultivares comerciales fue esto, ¿no? Una producción muy baja, un promedio de 2.600 kilos en 3 cortes. Después tenemos años como el 2021. Ahí puse la fecha de siembra por si alguno quería chusmear, después vamos a hablar algo de fecha de siembra. Año como el 2021, donde tenemos producción de más de 7.500 kilos de materia seca por hectárea. Y otros años como este último, que si bien fue un año seco, la avena sabemos que es una especie que se comporta bastante bien ante estas situaciones y tuvo producción promedio de más de 5.700 kilos. Acá sí ya hay cultivares que son resistentes a roya, que son algunos de los que yo les voy a mostrar ahora. Una de las cosas que me parece importante destacar acá es que si bien vemos variación entre cultivares, que muchas veces se termina explicando porque tienen resistencia a roya algunos y otros no, la diferencia importante en producción se da cuando tenemos años con condiciones predisponentes para el ataque de roya, y eso es lo que nos hace caer mucho la producción en algunos años. Entonces el primer criterio que tenemos que tener en cuenta para la elección de cultivares, cuando vamos a comprar semilla, sobre todo si son de los que dejan algún pedacito para cosechar y producir su propia semilla, pensar en invertir tal vez en una semilla un poquito más cara, pero conseguir cultivares que sean resistentes a la enfermedad. Estos cultivares que están acá arriba son cultivares que se inscribieron en el 2022. Esta campaña no estuvieron comercialmente, muy poquito, algo en provincia de Buenos Aires, pero acá seguramente que no. Sí, el cultivar Elena, que es de lo que tuvimos disponible este año, el único de los cultivares obtenidos del programa de mejoramiento de INTA que queda con resistencia a roya, que se inscribió en el 2021 junto con Sofía. Sofía salió al mercado y rápidamente quebró la resistencia, ¿no? La roya es una enfermedad que va evolucionando de una manera impresionante y genera el quiebre de resistencia. Después tenemos otros cultivares que son un poco más viejos, que seguramente muchos de ellos los conocen, de que son todos susceptibles y hay que tener mucho cuidado con ellos cuando las condiciones no son favorables. También hay cultivares, yo acá los puse aparte porque quería aclarar que el INTA tiene un programa de mejoramiento genético en el cultivo de avena. Bueno, el producto de ese programa son la inscripción de estos cultivares, y trabaja de manera integrada con la Chacra Experimental Barro, que es de provincia de Buenos Aires, que también hace su mejoramiento,
y los cultivares que ellos inscriben tienen un pequeño cambio en el nombre, ¿no? Estos son María INTA, Susana INTA, Liliana INTA, y estos son Bonaerense INTA, Sureña, Bonaerense INTA, Aiquet. En general, todos los cultivares que vienen de INTA, del programa de mejoramiento de la labor de naves, son cultivares más bien de ciclo intermedio largo, bien forrajeros, de producción de pasto, y los de barro más cortos y más productores de grano. Bueno, esa es la roya de la que les estaba mencionando, y esa información también se evalúa en estos ensayos que se hacen todos los años. Este es un recorte que hice de la publicación de Norma del último año, donde pueden ver cuál fue el comportamiento de esos cultivares a la enfermedad. Si bien fue un año seco, sin condiciones predisponentes, fíjense que hay cultivares que tuvieron una severidad importante. Bueno, cuestiones de manejo. Fecha de siembra. Fecha de siembra en avena, por ahí. Son preguntas consulta bastante recurrente que por ahí tengo. Y por eso las traje de acá. Lo primero que hay que pensar cuando queremos definir la fecha de siembra es el destino. O sea, ¿qué queremos de esa avena? ¿Queremos producir grano? ¿Queremos producir semilla? ¿Queremos producir pasto para tenerla durante el invierno y llegar a la primavera? ¿Queremos producir pasto rápido para tener forraje temprano? Y en función de eso definimos la fecha de siembra. Y después pensamos en qué ciclo y cultivar vamos a usar. Cuando pensamos en producción de grano o de semilla, eso está claro, hay que sembrar. Si no le vamos a hacer ningún corte o pastoreo, tenemos que ir a sembrar bien tarde, mayo, junio. No me pongo colorado de sembrar avena en junio, porque de esa manera logramos que el cultivo tenga su antesis después de la época de probabilidad de heladas y evitamos el daño por frío. Ahora, cuando se trata de producción de forraje, ahí el rango es más amplio. Podemos ir desde fines de febrero hasta mayo. Una cosa que hay que tener en claro cuando pensamos en la fecha de siembra de la avena es que la avena, como la mayoría de los cultivos de invierno, tiene una respuesta a la duración del día o al fotoperíodo de esta manera, ¿no? Que es una respuesta de día largo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando los días son largos, o sea, nos venimos a fotoperíodos de muchas horas, la longitud de los periodos de crecimiento se hace menor. Entonces, si los días son largos, el ciclo se acorta. El ciclo o las distintas etapas dentro del ciclo se acortan. Cuando los días son cortos, pocas horas de luz, la longitud de los periodos se alarga. Es lo mismo que pasa en trigo, la diferencia está en la época del año que lo sembramos. ¿Qué pasa con la duración del día en la época en que sembramos avena? Si sembramos avenas tempranas, fines de febrero, se corre un poquito el periodo en el que se censa fotoperiodo, porque sembramos, tiene que pasar unos 10 días para que nazca, otro poco más para que tenga un par de hojitas y pueda detectar la duración del día. Entonces el fotoperíodo, durante la etapa en que el cultivo es sensible, que es cuando tiene esas 2 o 3 hojitas, tiene esa forma, ¿no? O sea, el fotoperíodo son días largos cuando sembramos temprano y después se nos va acortando. Si eso lo trasladamos al modelo de respuesta, lo que significa es que cuando sembramos temprano, tenemos días largos de más de 13 horas, estamos cerca del umbral, es decir, que la longitud del ciclo se nos acorta. La avena es mucho más rápida cuando la sembramos temprano, y no solo porque haya más temperatura, que esa es la temperatura, ¿no? Si tenemos más temperatura, esto todavía acelera más las cosas. Entonces, el mensaje es, ojo, cuando sembramos temprano. No estoy diciendo que no se pueda hacer, de hecho es una estrategia excelente pensando en producir pasto temprano. Ojo, porque cuando hacemos los aprovechamientos, los pastoreos,
tenemos que ser mucho más precisos y más rápido para que no se nos pase, porque si la avena se encaña, la perdemos. Que es un poquito lo que quiero explicar ahora acá. ¿Qué pasa con el momento y la altura de corte? O sea, ¿cuándo entramos a pastorear y hasta qué tan abajo pastoreamos? Este gráfico que está acá muestra la curva de acumulación de materia seca de un cultivo, en el caso de la avena, y las distintas etapas del ciclo de desarrollo. El momento en el que nosotros tenemos que ingresar a pastorear el cultivo antes de que se encañe. Dije, ¿por qué? Porque cuando se encaña empiezan a aparecer los nudos y eso significa que el punto de crecimiento de donde va a estar formando hojas se empieza a levantar. Si lo cortamos, ese tallo es un tallo que perdemos, que se muere. Entonces, en el siguiente ciclo de crecimiento de esa avena, eso es una planta que perdimos. Cuando hacemos ese corte o pastoreo, estamos llevándonos esa porción de materia seca, que dependiendo del año y el lote y la fertilización, pueden ser 800 kilos, pueden ser 1000, pueden ser 1500 kilos de materia seca. Pero podríamos también decidir ir un poco más abajo. Y ese es un poco el mensaje que quiero dejar hoy. No hay que ir más abajo en el pastoreo, porque cuando pastoreamos muy, muy bajo la avena, empiezan a jugar dos cuestiones acá. Una es que estamos removiendo mucho más tallos, o la posibilidad de eliminar tallos es mayor, y eso significa menos plantas para el siguiente rebrote. No solo que ese tallo iba a generar crecimiento, sino que me iba a generar nuevos macollos, y los estoy perdiendo. Entonces estoy perdiendo plantas en el siguiente y en los próximos, y además me estoy yendo muy atrás en la curva de acumulación de materia seca, y el nuevo crecimiento va a iniciar a muy baja tasa. ¿Por qué? Porque no le dejé área foliar suficiente para iniciar el crecimiento. Entonces esa primera etapa es muy lenta. Nos llevamos unos poquitos kilos más y perdemos un montón en el siguiente. Esa es la altura mínima que deberíamos estar dejando, la altura del puño. Depende de la mano, ¿no? Hay algunos por ahí que con un sopapo te dejan inconsciente, eso no. Tiene que ser un puño normal. Por la duda, 8 centímetros. Eso sería, si llevan una regla, 8 centímetros debería ser el mínimo. Bueno, tengo 1 minuto 50 para cebada. Cebada, le quería comentar que, primera aclaración bastante obvia, hay dos tipos de cebada. Las cebadas forrajeras o pastoriles. Son una, que son las cebadas más conocidas acá en la provincia. Todos deben haber escuchado hablar del cultivar Alicia Inta. Tiene más años que yo, creo, Alicia Inta. Y se sigue usando. Las cebadas pastoriles son una excelente opción para no poner todos los huevos en una misma canasta y no hacer solo avena, sino diversificar un poquito. La cebada, si bien tiene un ciclo más corto que la avena, yo puse esta gráfica acá porque hoy no se lo mencioné, pero acá la última columna es una cebada forrajera, es Trinidad. Esa fue la producción comparada con las avenas, ¿no? Estas que estaban acá arriba eran las otras nuevas que salieron, que van a estar disponibles para el año que viene. Las cebadas forrajeras tienen una altísima capacidad de rebrote, de macollaje, que se comportan muy bien para el pastoreo. Son un poco más precoces que la avena, entonces hay que manejarlas como un ciclo corto de avena. Hay que tener cuidado que no se pasen. Y tienen la gran ventaja de que se comportan mejor en cuanto a sanidad. Sobre todo porque no tenemos acá el problema tan grave de la roya. Si bien tienen su roya, el principal problema en la cebada suele ser las manchas foliares y no las royas, y los daños no son tan grandes. Y después tenemos las graníferas, que son
los cultivares que ustedes conocen como cebada cervecera. Yo no le voy a venir acá a decir que hagan cebada para cervecería. Si a alguno le interesa, me avisa y charlamos, pero es muy compleja la comercialización, sobre todo en esta zona de la provincia. Pero sí es un cultivo excelente para considerarlo en aquellos que tienen sistemas ganaderos un poco más intensivos y hacen suplementación con grano o con silo de planta entera. Estas cebadas graníferas, desde el punto de vista agronómico, se manejan muy similar a lo que es un trigo. Acá no podía extenderme más, así que esa parte no la voy a comentar. Pero su ciclo es similar a un trigo y pueden producir muy buenos rendimientos. Estos son los rendimientos del último año en Paraná, 4.400, más de 4.400 kilos de promedio. Hay años en que eso lo supera. Pero para que se hagan una idea clara, porque pueden decir, sí, bueno, 4.400 el ensayo en Paraná. ¿Cuánto produce una cebada granífera? Lo mismo que el trigo. Su promedio de trigo, de su lote, eso es lo que pueden sacar de cebada. Si lo ponemos uno al lado del otro, en las mismas condiciones rinden más o menos lo mismo. Esa es la cantidad de grano que pueden estar sacando. Es un grano que se puede usar para suplementación en tambo, en invernada, o se puede hacer un silaje de planta entera cuando el cultivo está en grano lechoso pastoso. Nada,